Imagina ser abandonada en medio del desierto por tus propios hijos, sin agua, sin explicación, sin nadie. Eso fue lo que le pasó a doña Rosa Elena. Pero lo que encontró ahí, lo cambió todo. Esta historia es demasiado real para que la veas solo. Así que antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu comentario de dónde nos estás viendo y compártelo con alguien que necesita escuchar esto hoy. Ahora respira profundo y prepara el corazón. Me llamo Rosa Elena, tengo 68 años y por mucho tiempo creí que ser madre era suficiente para ser amada. Creí que bastaba con darlo todo, renunciar a mis sueños, soportar dolores en silencio, para que al final mis hijos me miraran con respeto. Me equivoqué. Mi historia comienza en un barrio humilde de Hermosillo, al norte de México. Ahí crecí, me casé joven, y pronto llegaron mis 2 hijos, Alejandro y David. Su padre se fue antes de que el menor aprendiera a hablar. Dijo que necesitaba encontrar su camino. Nunca regresó. Desde entonces fui madre y padre. Trabajaba de día lavando ropa ajena y de noche cocinaba tamales para vender en la terminal de autobuses. Dormía 4 horas por noche. Y aún así, nunca les faltó comida, uniforme limpio o cariño. Recuerdo una noche fría en la que Alejandro, con 6 años, me preguntó por qué no dormía en la cama con ellos. Le dije que era porque estaba demasiado cansada, pero la verdad es que ni siquiera tenía dónde dormir. Dormía sentada en una silla, junto a la puerta, para despertar temprano y no perder a los clientes del pan. Crecieron. Con mucho esfuerzo, pagué sus estudios. No fueron a universidades de élite, pero se graduaron. Alejandro se hizo contador. David, técnico en electrónica. Me sentí victoriosa. Pensé, ahora me toca descansar. Pero el tiempo me mostró otra cosa. Cuando Alejandro se casó, su esposa nunca me quiso. Decía que yo era torpe, desorganizada, llena de mañas de pobre. Yo me lo tragaba. Prefería pensar que eran celos. David, que siempre fue más dulce, comenzó a alejarse después de conseguir un mejor empleo. Dejó de visitarme. Decía que estaba demasiado cansado. Empecé a sentirme una carga. Aún así, nunca me quejé. Nunca pedí nada. Solo quería verlos bien. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro. Mamá, David y yo estábamos platicando y pensamos en hacer un viaje. Solo nosotros 3. Para reconectarnos, ¿sabes? Mi corazón se aceleró. Sentí un calor en el pecho. Pensé, mis hijos están volviendo a mí. Pregunté a dónde iríamos. Dijo que era sorpresa. Un lugar bonito, tranquilo, sin señal de celular. Dijo con un tono alegre. Esa noche, saqué mi mejor blusa del armario. Era una que compré hace 15 años, azul claro, con florecitas bordadas. Me puse mi collar de plata, herencia de mi madre. Dormí con una sonrisa en el rostro. Al día siguiente, vinieron a buscarme temprano. Subimos al coche. Llevaban agua, botanas y una cobija vieja. Me pareció extraño, pero no pregunté. Quería creer en la bondad. Durante el camino, David dijo, «Mamá, disculpa si nos alejamos. Extrañamos cuando nos hacías esas empanadas de pollo». Casi lloro. Finalmente, se estaban acordando de mí, de lo que hice por ellos, de lo que soy. Pero algo empezó a incomodarme. El coche se fue adentrando por caminos cada vez más vacíos. Piedras, tierra, ninguna señal de casas. El cielo era de un azul intenso, y el sol comenzaba a castigar. Pregunté, «¿A dónde vamos?» Alejandro respondió sin mirarme. «Tranquila, mamá. Confía en nosotros». En ese momento sentí un frío en el estómago, pero me callé. De repente, el coche se detuvo. No había nada alrededor, solo arena, piedras y el sonido del viento. David bajó, me abrió la puerta. «Mamá, necesitas quedarte aquí un tiempo». Me quedé sin entender. «¿Cómo así?» Alejandro bajó también. Sacó del coche la cobija y una botellita de agua. La puso en el suelo, a mi lado. «Es mejor para todos, mamá. Usted ya no forma parte de nuestra vida y necesita entender eso». Me quedé paralizada. El desierto parecía girar a mi alrededor. «Están bromeando, ¿verdad?» No respondieron. Regresaron al coche. David evitaba mi mirada. Alejandro me miró una última vez y aceleró. Me quedé ahí, en medio de la nada, sola,
con una cobija y medio litro de agua. Tardé en caer al suelo. Todo mi cuerpo temblaba. No sabía si era de rabia, miedo o dolor. ¿Por qué? ¿Qué hice tan mal? ¿Haber amado demasiado? El calor comenzó a rodearme como una prisión invisible. El viento seco del desierto soplaba arena fina contra mi rostro, pero ni siquiera me movía. Aún estaba en shock. Sentada en el suelo, abrazada a la cobija vieja, miraba al horizonte esperando escuchar el motor de ellos regresando. Una disculpa. Era solo una broma, mamá. Pero el silencio respondió por ellos. Los minutos se convirtieron en horas, y yo seguía ahí, tratando de entender. Tal vez era una prueba. Tal vez querían probar algo, o ver si yo aún era fuerte. Sí, era eso. Iban a regresar. Tenían que regresar. Me levanté con dificultad y caminé algunos metros. El paisaje era siempre el mismo. Piedras, polvo, cactus. Ningún camino visible, ninguna señal de vida. El sol estaba alto. Comencé a sentir mareo. Me senté de nuevo y bebí un trago de agua. Solo uno. Necesitaba racionarla. Recordé cuando Alejandro tuvo varicela, y pasé 5 noches sin dormir, vigilando su fiebre. Recordé cuando David se cayó de la bicicleta y se fracturó el brazo, y lo cargué en brazos hasta el hospital, llorando junto a él. ¿Acaso se habían olvidado de todo eso? Mi cuerpo estaba ardiendo. El sudor se secaba antes de escurrir. Intenté cubrirme la cabeza con la cobija, pero solo empeoraba el calor. Sentí mis ojos arder, la garganta seca. De repente, escuché algo. ¿Un ruido de motor? Me levanté rápido. Casi caigo. Miré a mi alrededor, desesperada. Pero no era nada. Solo el viento moviendo los arbustos secos. Mis oídos me estaban engañando. Comencé a hablar sola, como si eso fuera a mantenerme despierta. Va a pasar, Rosa. Es solo esperar un poco más. Van a regresar. Pero el día pasó. El sol comenzó a ponerse. La noche llegó rápido, y con ella, el frío. Un frío que calaba los huesos. Me envolví en la cobija, temblando. Aquel desierto parecía tragarme. Era como si el mundo se hubiera olvidado de mí. En la madrugada, desperté con un ruido. ¿Un animal? ¿Un coyote? Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome fuerte. Pero solo era el viento. Ahí, tirada en el suelo duro, sentí un dolor que no era físico. Era un dolor que nacía dentro del pecho, lento, silencioso, y decía, no van a volver. En la mañana, cuando el sol apareció de nuevo, mi cara ya estaba quemada. La piel me ardía, pero más que eso, ardía mi alma. Fue ahí que empecé a recordar señales, pequeños gestos, frases sueltas. Ya viviste lo que tenías que vivir, mamá. Se está poniendo difícil cuidar de ti. Deberías estar en un lugar más adecuado. Palabras dichas con calma, pero que hoy sonaban como cuchillos. La verdad es que me estaban preparando. Se venían alejando despacio, disimulando con gentilezas. Y yo, tonta, pensando que era solo una fase. Me levanté con esfuerzo y comencé a caminar. No sabía para dónde, solo caminaba. Mis pies se hundían en la arena, y cada paso era una lucha contra el cuerpo débil. Pero había una cosa dentro de mí que no moría. Una voz terca. No vas a morir aquí. Eres madre. Sobreviviste a lo peor. Aguantas un poco más. Continué caminando por horas, hasta que, a lo lejos, vi algo. Una estructura de madera. Una sombra. Aceleré el paso, y cuando llegué cerca, casi me desplomó. Era una vieja capilla abandonada. La puerta estaba entreabierta. Adentro, solo silencio y polvo. Pero también sombra, y un poco de esperanza. Entré. Me senté en un banco de madera y lloré como no lloraba hacía años. No era solo el desierto. Era una vida entera de silencio, de tragarme sapos, de sonreír cuando el corazón gritaba. En ese banco, sola, recé. No pedí un milagro, solo pedí fuerzas. Y me prometí a mí misma. Si salía de ahí viva, nadie más me iba a pisar. Nadie. Aquella capilla abandonada salvó mi vida. Al menos por una noche más. No había agua, ni comida, pero había techo. Había sombra. Y por primera vez en 2 días, pude acostarme sin miedo a que algún bicho me mordiera. Pasé la madrugada en vela. El sueño venía e iba. Mis pensamientos no me dejaban en paz.
¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué mis hijos me dejaron aquí como un fardo indeseable? En el fondo, ya lo sabía, porque mi existencia incomodaba. Con el paso de los años, dejé de ser mamá y me convertí en un recordatorio incómodo, de la pobreza que vivieron, del esfuerzo que negaron, del pasado que querían olvidar. A la mañana siguiente, oí un ruido de carro. Mis ojos se llenaron de esperanza. Salí corriendo de la capilla, tropezando con mis propios pies. Pero cuando me acerqué al camino de terracería, vi que era otro carro. Un camionero pasó directo, sin siquiera verme, y ahí se fue mi última gota de ilusión. Cansada, con la boca reseca por la sed, volví a la sombra. Fue ahí que decidí mirar mi pequeña bolsa. Dentro de ella solo había el collar de mi madre y una nota arrugada. Una nota. ¿Qué era aquello? Nos perdone, mamá, pero usted ya no encaja en nuestra vida. Necesitamos espacio. No es odio, es decisión. La letra era de David. Mis manos temblaban. El dolor fue tan agudo que tuve que sentarme. No era un error. No fue un impulso. Lo habían planeado. Hasta escribieron una nota. Fue ahí que entendí. Mi presencia era una molestia tan grande que la única solución de ellos fue borrarme de su vida. Cerré los ojos y recordé su infancia. Alejandro riendo al ganar un carrito de madera que hice con mis propias manos. David abrazándome fuerte después de una pesadilla, diciendo: «Nunca me dejes, mamá». ¿Todo mentira? ¿Todo olvidado? Lloré, pero fue un llanto seco, caliente, silencioso, como el desierto. Me quedé 2 días más en la capilla. Salía en la mañana para buscar agua, sin éxito. Mi cuerpo comenzó a ceder. La cabeza me daba vueltas. El tiempo parecía jugar conmigo. Fue al 3er día que sentí que algo iba a cambiar. No sé explicar. Un instinto. Una sensación de que el destino estaba a punto de presentarme otra cara. Pero antes, necesitaba quebrarme por completo. Porque esa tarde oí otro carro. Y esta vez se detuvo. Era una camioneta blanca. Bajaron 2 personas. Un hombre con sombrero y una joven, con ropa sencilla. Me miraron asustados. «Señora, ¿está bien?». Intenté responder, pero mi voz no salía. Me tambaleé. La muchacha corrió hacia mí. «Está deshidratada. Tráele agua, papá. Rápido». Bebí el agua como si fuera oro líquido. El hombre me miró con desconfianza. «¿Qué hace una señora mayor sola en este lugar?». Respiré hondo. Quise mentir, pero no pude. Mis hijos me dejaron aquí. La muchacha se llevó la mano a la boca, impactada. El hombre se puso serio y dijo: «Hay gente que no merece ni haber nacido». Esa frase me impactó como un puñetazo, porque era eso. Me borraron de su vida y me abandonaron como si fuera una bolsa vieja. Me llevaron a la casa de esa familia, un pequeño rancho a unos 20 kilómetros de ahí. Sencillo, humilde, pero lleno de vida. Me dieron comida, una cama limpia y, sobre todo, respeto. Descubrí que se llamaban Clara y Ernesto, padre e hija. Habían perdido a la madre hacía pocos años, y desde entonces ayudaban a quien cruzara el desierto. Gente perdida, migrantes, gente abandonada. Ernesto era seco, pero justo. Clara era un ángel. «Señora Rosa, ¿quiere que le llamemos a sus hijos?». Sonreí con tristeza. «Ellos saben dónde estoy, solo que no les importa». Ella me abrazó. «Entonces ahora nos tiene a nosotros». Fue esa noche, acostada en una cama sencilla, que entendí. La traición no tenía vuelta atrás. No iban a buscarme, ni a extrañarme, pero yo aún estaba viva, y dentro de mí, una llama silenciosa comenzaba a reavivarse. No era venganza, era algo más profundo. Era justicia, y llegaría. Los primeros días en la casa de Clara y Ernesto fueron una mezcla de alivio y humillación. Alivio por estar viva. Humillación por saber que solo estaba ahí porque fui descartada como basura. La primera noche, soñé que Alejandro y David tocaban la puerta, llorando, implorando perdón. Desperté sonriendo, hasta recordar dónde estaba. Pasé semanas sin poder tocar el tema. Clara, con su dulzura, respetaba mi silencio. Me daba tareas pequeñas: cuidar de las gallinas, doblar trapos, barrer el patio. Y eso me fue devolviendo poco a poco la sensación de ser útil. Pero en la noche, cuando todo se silenciaba,
Me derrumbaba. Me sentaba en la terraza, mirando el cielo estrellado, y le preguntaba a Dios qué había hecho tan mal. Lo di todo, Señor. Todo. El dolor era tan profundo que no cabía en palabras, porque no era solo abandono, era rechazo. Era ser borrada de la vida de mis propios hijos. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que Clara me dio. Ahí, sin intención, transformaba mi luto en palabras. Escribía todo, desde su infancia hasta el día en que me dejaron en ese desierto. Lloraba encima de las páginas, pero continuaba. Era mi forma de respirar. Fue en uno de esos días que escuché una conversación entre Clara y Ernesto. Papá, Rosa escribe cosas tan fuertes. Parece libro. Mujer así tiene historia. Y historia sufrida siempre tiene fuerza. Esas palabras se quedaron martillando en mi cabeza. Historia, fuerza, libro. Por primera vez en meses, una idea me visitó. Tal vez mi historia no había terminado ahí. Tal vez ese abandono fuera solo el comienzo. Empecé a escribir con más intención. Organicé los textos. Les puse títulos. Recordé cada detalle. Y cuanto más escribía, menos pesaba mi corazón. Clara leía a escondidas, y un día, tímida, me mostró algo en el celular. Señora Rosa. Publiqué un fragmento de su historia en un grupo de señoras en Facebook. Están comentando mucho. ¿Quieren saber más? Me asusté. ¿Exhibiste mi dolor? Me apretó la mano. Compartí su fuerza. Esa tarde, recibí una invitación inesperada. Una editorial local quería hablar conmigo. Clara había enviado los textos. La editorial creía que ahí había un libro. No lo creí. ¿Quién iba a querer leer la historia de una vieja abandonada? Pero acepté ir a la ciudad. Entré a esa sala temblando, con mi cuaderno en la mano. Una mujer joven me miró con atención y dijo: Señora Rosa, su historia puede ayudar a muchas otras mujeres, y queremos publicarla. Lloré. Por primera vez, lloré por algo más que dolor. Era la semilla del cambio. Pero aún tenía que enterrar de una vez por todas la ilusión de ser amada por quien me traicionó. Regresé al rancho y decidí. Iba a escribir hasta el final. Iba a contarlo todo. Sin miedo. Sin vergüenza. Alejandro y David me borraron de sus vidas. Pero yo estaba viva. Más viva que nunca. Y ahora tenía voz. El libro fue publicado con un título simple, pero directo. La madre que el desierto no se tragó. La portada era una fotografía antigua mía, que Clara encontró entre los archivos de la editorial. Yo sonriendo, aún joven, con David en brazos y Alejandro a un lado. Fue como si esa imagen le gritara al mundo: yo existí, yo amé, yo fui madre. No esperé éxito. No esperaba nada en realidad. Era solo mi forma de dejar un registro, de decir, yo estuve aquí. Pero lo que sucedió en los meses siguientes, ni en sueños lo hubiera imaginado. El libro se hizo viral entre mujeres de mi edad, en los grupos de redes sociales, en las ferias comunitarias, en los programas de radio del interior. En poco tiempo, me invitaban a hablar en encuentros de señoras, eventos literarios, hasta iglesias. Mujeres venían a mí con lágrimas en los ojos. Señora Rosa, su historia es la mía también. Mis hijos no me abandonaron en el desierto, pero me dejaron en un cuarto oscuro, y eso duele igual. Yo creía que estaba sola, pero ahora sé que no. Mi dolor se volvió puente, mi vergüenza se volvió fuerza, mi silencio, voz, y sin que yo lo buscara, los ojos de Alejandro y David me encontraron de nuevo. Clara recibió la llamada primero. Es un tal de Alejandro. Dice que es su hijo. Respiré hondo. Dile que no estoy. Ese día, por primera vez, dormí en paz. Pero insistieron. David me escribió una carta, corta, llena de disculpas vagas. Culpó a su esposa, el cansancio, la presión de la vida, pero no me pidió perdón. Alejandro apareció personalmente. Fue en un evento, en una plaza de Hermosillo. Se quedó parado, al fondo. Lo vi. Él también me vio, pero no se acercó. Sus ojos estaban llenos de algo. No sé si era remordimiento o vergüenza. Después me mandó un mensaje. Mamá, perdónanos. La regamos feo. No sé cómo arreglarlo. Leí. Respiré. Lo borré, porque la respuesta no estaba en un mensaje. Estaba en lo que dejaron de hacer cuando más los necesité.
No los odiaba, pero tampoco pertenecía más a ese lugar. No quería ser perdonada por quien me borró. Quería solo vivir en paz. Y eso lo estaba logrando. Mi rutina en el rancho se volvió sagrada. Clara se volvió una hija de corazón. Ernesto, un protector silencioso. Y yo, una señora con pasado doloroso y presente digno. Nunca busqué venganza. Nunca deseé que mis hijos sufrieran. Solo quería que un día sintieran la ausencia que causaron. Y cuando la sintieran, que se preguntaran, ¿ella aún está viva? Sí, estoy. Más viva que nunca. El tiempo pasó. El libro fue reimpreso 3 veces. Recibí invitaciones para programas de TV, pero las rechacé. Nunca quise fama. Quise respeto. La historia de la vieja abandonada en el desierto se volvió símbolo de fuerza. Gente que nunca escuchó mi nombre empezó a hablar de mí con reverencia. Aquella señora que sobrevivió al abandono, que escribió un libro, que se volvió referencia. Yo, referencia. Aún me asustaba, pero lo aceptaba con gratitud, porque la vida me estaba devolviendo algo que creía haber perdido para siempre. Valor. Un día, en una pequeña librería de Guadalajara, una muchacha me reconoció. Me pidió un autógrafo. Tendría unos 30 y tantos años, los ojos rojos de llanto. Mi madre está internada. Leí su libro y entendí todo lo que soportó. Cambié con ella. Gracias por abrirme los ojos antes de que fuera tarde. Me abrazó. Lloró en mi hombro. Fue ahí que entendí. Mi historia, que casi terminó en un desierto, estaba salvando otras. Esa era la verdadera justicia. No la venganza, no el castigo de mis hijos, sino el hecho de que, al borrarme, encendieron algo mucho más grande, algo que ellos jamás podrían controlar. No volvieron a buscarme, o tal vez lo intentaron, pero yo tampoco fui tras ellos, no por orgullo, sino porque dentro de mí una nueva mujer nació, y ella ya no cabe en ese pasado. Hoy vivo en el mismo rancho. La casa de Clara fue reformada con parte de las regalías del libro. Construí un pequeño anexo, con mi rinconcito para escribir, un jardín y una mecedora. A veces, el viento me trae recuerdos. El desierto aún vive dentro de mí, pero ahora ya no es un lugar de dolor, es un símbolo del fondo donde fui arrojada y de donde volví, no solo viva, sino entera. Y si me preguntaras qué les diría a mis hijos hoy, les diría, gracias, porque su abandono me destruyó, pero fue en esa destrucción que encontré mi libertad. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te borró de su vida? ¿Conoces a alguien que lo dio todo y aún así fue descartado? Comparte en los comentarios. Esta historia es demasiado real para quedarse solo en la pantalla. Es hora de darles voz a las Rosas Helenas de la vida. Ser madre no debería doler, pero cuando duele, que ese dolor se vuelva fuerza.